Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y nuestra alabanza. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes unos pasajes de la Escritura acerca de cómo Dios obra en medio de la crisis. Dios puede proveer, Dios puede bendecir en medio de la crisis de una forma sobrenatural. Cuando estudiamos el segundo libro de los Reyes y nos damos cuenta situaciones bien difíciles, situaciones en las cuales el pueblo se había apartado de Dios y como consecuencia de esa rebelión habían caído en situaciones graves, difíciles en manos de sus enemigos o también en crisis de hambre. Veamos uno de los pasajes en el segundo libro de Reyes capítulo 4. Dice: cierta mujer de las mujeres de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo y dijo: tu siervo mi marido murió, y tú sabes que tu siervo tenía temor de Dios, pero un acreedor vino a llevarse a mis 2 hijos para que fueran sus esclavos. Entonces Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió: tu sierva no tiene nada en casa, más que un recipiente con aceite. Esta es una historia de las que yo veo de una forma sobrenatural. Dios puede hacer algo maravilloso a una familia. Esta es una situación difícil. Aquí vemos que hay un hombre de Dios. Era un siervo de un profeta, temeroso de Dios. O sea, era un hombre que tenía un corazón para Dios. Pero su esposa y sus hijos, pues él seguramente caminaban con Dios. Seguramente, no hay duda alguna porque la Biblia así lo describe. Ahora, ¿qué está pasando? Este hombre muere. La Biblia no dice cómo murió ni por qué causa. Aun cuando él muere, deja un gravísimo problema a su familia. Él tenía una deuda con alguien, con un acreedor. Cuando este hombre muere, y así era la cultura, este acreedor quiere cobrar ese dinero y quiere venir a traer a sus 2 hijos como esclavos, como pago. No solo esta mujer había perdido a su esposo, sino también ahora estaba perdiendo a sus hijos. Es algo terrible que como ministro de Dios no seamos buenos mayordomos. Hay una cosa que hacemos de una manera insensata, es que no tenemos ahorros cuando hay tiempos de crisis. Estamos en medio de una tremenda pandemia, de crisis, y no hemos hecho ahorros. El dinero que Dios nos lo ha dado, lo hemos malgastado en cosas. Es increíble cómo nosotros gastamos en cosas que no necesitamos. Y por esa causa nos enfrentamos con más problemas en la crisis. Esta crisis que ha sorprendido al mundo, una cosa ha puesto al descubierto nuestra insensatez de manejar las finanzas. No hemos hecho ahorros. Encima de eso, no solo no tenemos ahorro, tenemos un montón de deuda. Y ahí está el problema, hay una opresión adicional, no solo la crisis de la pandemia, sino la crisis adicional por la deuda, por lo que vamos a pagar, porque compramos un televisor de 80 pulgadas, porque compramos accesorios para el vehículo adicionales, cosas innecesarias. Y ahora no sabemos cómo pagar, tenemos la tarjeta de crédito hasta el tope y ahora nos están oprimiendo para que paguemos. Hicimos cosas que no debimos. Y ahora queremos que Dios venga y nos resuelva el problema. Y eso no funciona así. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta mujer acudió al profeta. Tuvo la sencillez, la humildad de decir: ayúdame. Mi esposo se murió. Era un hombre lindo de Dios, pero un hombre que no sabía manejar las finanzas. Estaba endeudado y ahora el acreedor viene por mis hijos. Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa?
Es interesante que ni siquiera tenía nada en su casa. Qué terrible, qué respuesta más trágica. ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. O sea, se murió el hombre y no dejó nada en su casa. No dejó provisión para su casa. Y lo único que tiene es una pequeña vasija, un recipiente con aceite. El profeta no le da la solución, sino que la pone a prueba. Y le dice, ve por tu vecindario, por tus amigas, y trae todas las vasijas que puedas vacías. Había algo que hacer. A veces queremos que Dios haga las cosas y nosotros estamos sentados. A veces queremos que alguien ore por nosotros y ahí se resuelva todo. No es así. Dios le dijo a esta mujer a través del profeta, ve, hay algo que tienes que hacer. Tienes que moverte. Tienes que ir y con humildad recoger todas esas vasijas. Y vasijas vacías. Alguien le ha dado la connotación que son vidas que están vacías y hay que llenarlas de aceite. Pero en verdad podemos aplicar eso, pero no era el caso ese. Le dijo, ve y trae todas esas vasijas. La segunda cosa que le muestra el profeta es la unidad en tu familia. Sus hijos fueron con ella y empezaron a llenar las vasijas de aceite y las pusieron y las guardaron y las pusieron aparte. Era un trabajo que tenían que hacer, tenían que esforzarse. Luego, una vez que lo hicieron, regresó donde el profeta y le dijo, mira, ya lo hicimos. Ahora el profeta le da la salida. ¿Sabes qué? Véndelo ahora. Y lo que te quede, vive con ellos. Qué impresionante lo que Dios hizo. Esta mujer entendió el mensaje de Dios. Como familia tenemos que trabajar en unidad en la crisis. Tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tenemos que acudir de una manera en la cual tenemos que confiar en el Señor y no cometer estos gravísimos errores que cometió el esposo de esta mujer. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas? Hemos tropezado por la falta de sabiduría. La mayoría de personas cuando vienen donde un ministro le dicen, pastor, tengo un problema en mi matrimonio, tengo un problema con mis hijos, tengo un problema en las finanzas, tengo un problema de salud. En verdad, lo que tienes es un problema de falta de sabiduría. Es falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios te va a conducir a caminar en la voluntad de Dios. El apóstol Santiago lo dice. ¿Hay alguien falto de sabiduría? Pídala a Dios. Lo que ocurre es que hemos malentendido la sabiduría. Creemos que la sabiduría es para que nosotros hagamos cosas. Y no es así. La sabiduría viene determinada por la actitud de lo que nosotros hacemos frente a una circunstancia y lo resolvemos con la palabra de Dios. Es la sabiduría que extraemos de aquí. Recuerde que el Evangelio está en dos partes, tiene dos sentidos. La persona de Jesús que nos da la paz, que nos da la salvación, que nos da el perdón. Pero si eso fuera todo, el día que venimos y que Cristo vino a nuestra vida, ese día se hubiera terminado y nos hubiéramos ido al cielo. Pero no fue así. La segunda parte del Evangelio está determinado por la sabiduría de Dios. Comienza en Mateo capítulo 5, todo el Sermón del Monte, la manera como vivimos. Y termina hasta Juan capítulo 17. Es los principios, la sabiduría de Dios, cómo vivir. Y por supuesto está también en las epístolas de Pablo. Colosenses capítulo 3, Gálatas capítulo 5 y también lo tenemos en Colosenses capítulo 3 y 4. Filipenses capítulo 4. Todas esas son principios de cómo vivir con las personas. Por ejemplo, alguien puede decir, estoy enfermo, estoy teniendo hipertensión arterial, tengo diabetes, por favor, Señor, cúrame.
Por tu llaga yo soy sanado. Y está diciendo algo correcto, pero no funciona de esa manera. En primer lugar, el problema de que tienes diabetes es porque no has tenido un correcto hábito de alimentación. No has tenido descanso, no ha tenido disciplina con su vida de salud, y por supuesto eso ha traído consecuencias. No ha tomado medidas correctas, ¿verdad? Han comido toda clase de comida y eso le ha traído consecuencias. El que ahora no tiene un trabajo puede decir: Señor, dame un trabajo, ¿verdad? Yo creo que tú me puedes dar. Sí, claro que Dios lo puede hacer, pero no lo hará hasta que no reconozcas que perdiste el trabajo porque no eras una persona que hacía las cosas de una forma correcta. Hubo reducción en el trabajo y la primera persona que quitaron fue a ti porque eras una persona problemática. Llegaba tarde al trabajo, no hacía lo que le pedían, no trataba de agradar a su jefe y perdió la gracia de Dios. Alguien dice: yo tengo problemas con mis hijos. Bueno, en verdad no, lo que tienes es el problema es la consecuencia, pero el problema es la falta de sabiduría, que no los instruiste en la honra a Dios. No vaya a ser como aquella hermana que llegó a la iglesia. Estábamos unos minutos antes preparándonos para el tiempo de oración y me dijo: pastor, es urgente que ore por mi hijo. La policía lo acaba de arrestar porque anda en drogas y todas estas cosas. Y por favor ore para que todo salga bien. Y yo le dije: bueno, oremos porque es lo que hacemos. Le digo: de hecho, hermana, en unos minutos vamos a tener tiempo de oración, porque no se queda con nosotros y así toda la iglesia. No tengo tiempo, me dijo, no tengo tiempo. Yo le dije: bueno, si usted no tiene tiempo para orar por su hijo y quiere que yo ore por su hijo, ¿sabe qué? No lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Si tú no inviertes en tu hijo, tú tienes un problema con tu hijo, pero el problema es de que él es el reflejo de la mala actitud y de la mala instrucción que le ha dado. Esto es lo que está pasando. Este hombre, que de la escritura que hemos dicho, tenía un tremendo problema de falta de sabiduría. No era un mayordomo de las finanzas. Dejó a su familia desprotegida. Esto es lo que ha pasado en la gran cantidad de familias cristianas. No tienen la sabiduría para conducir su vida. Tengo un problema con mi esposo. No tienes un problema con tu esposo. El problema es tu falta de sabiduría de relacionarte con tu esposo. Y esa es la verdad. Tenemos una mala actitud. Y ahora venimos a que Dios resuelva este problema y acudimos a versos de la Biblia para que apliquen. No es así. No vaya a suceder como aquel hombre que me invitaron a orar porque estaba en el hospital. Y la hija le dice: papá, le dice, aquí está el pastor para orar por ti, porque tenía el corazón que estaba en un gran problema. Y le dice: dile que se espere un momento, porque ahorita solo quiero terminar de ver mi programa. Está viendo televisión, está con tubos, está con un problema aquí en el corazón y está viendo televisión. El pastor viene para orar por él, para pedir ayuda a Dios. Y él dice: ahora, espérate un momento, que estoy viendo ahorita mi programa. Y yo le dije: yo creo que no va a ser necesario hacer esta oración. No va a funcionar, porque no es su prioridad. Tenemos que saber actuar con humildad. Esto es lo que esta mujer empezó a hacer. El enemigo viene contra mis hijos, me lo va a llevar. He perdido a mi esposo. Tengo que ir y acudir al nombre de Dios. Ayúdame, estoy en problema. Reconozco que no hicimos las cosas bien. Reconozco que yo no tuve ninguna actitud en esta situación. Pero te pido tu ayuda. Cuando tú lo haces y te humillas, el que se humilla será exaltado. El que reconoce su maldad y su pecado va a encontrar misericordia. Esta es la manera como Dios nos va a levantar en medio de esta crisis. ¿Qué te parece si oramos y acudimos a Dios reconociendo que hemos pecado contra el cielo y contra Él? Y que
necesitamos humillarnos. Amante Señor, Dios de toda gracia y consolación, no podemos ocultar nuestro corazón delante de ti porque eso sería vano. Tú conoces aún las motivaciones de nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, por no haber hecho las cosas de manera apropiada, conforme a tu palabra. La gran, Señor, situaciones difíciles en nuestras vidas es por la falta de sabiduría, por no acudir a ti, Señor, humildemente, por querer gobernar nuestras vidas de manera independiente de ti. Perdónanos, Señor, porque cada vez tenemos argumentos, excusas para tratar de justificar nuestras malas actitudes. Y por esa razón, Señor, solo damos vuelta en el desierto. Pero en esta hora, Padre, te pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, de tu sabiduría. Si tienes que humillarnos, Señor, será para bien. Porque aquel que es humillado, Señor, va a ser restaurado. El Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado, para que yo pueda prestar oído a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Yo ruego por aquellos que están en medio de una situación, Señor, que esta palabra pueda venir a sus corazones y producir el fruto para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano, y espero que podamos tener nuevamente la oportunidad de estar unidos a través de este sistema de videos para una próxima ocasión. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y hasta entonces.